Desde tiempos inmemoriales se ha debatido sobre el origen de la humanidad, su perfección inicial y la posterior pérdida de esa esencia. Hoy nos adentramos en un tema trascendental: la manipulación genética de Adán y sus implicaciones en nuestra historia espiritual y biológica. La palabra manipulación significa alterar la forma original de algo para que cumpla un propósito distinto al de su naturaleza. De la misma manera que se manipula un objeto o una herramienta, también puede manipularse al ser humano en su estructura más íntima. Esta idea, lejos de ser extraña, resuena tanto en la ciencia moderna, con la manipulación genética y la clonación, como en los antiguos relatos que describen intervenciones en la humanidad primigenia. La Biblia ofrece claves fundamentales. En Génesis 1:27 se dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó». Este pasaje revela un principio original en el que el hombre y la mujer son creados simultáneamente como una humanidad completa. Sin embargo, en Génesis 2:7 se lee: «Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre». Aquí aparece otro relato distinto, donde un Dios formador interviene en el proceso. Podemos entonces distinguir entre un Dios creador universal, fuente de la perfección, y un Dios formador, Jehová, que actúa como manipulador. Este segundo no crea desde la nada, sino que toma lo existente y lo transforma, alterando la genética de la humanidad. Génesis 5, 1-2 lo reafirma: «El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán». El verdadero Adán no es un individuo, sino la humanidad entera, varón y hembra, unidos bajo una misma codificación genética. Cuando el texto bíblico habla de que Jehová hizo caer a Adán en un sueño profundo para extraerle una costilla y crear a Eva, no debemos verlo de manera literal. La costilla es un símbolo de la hélice genética, una parte del ADN original. En este acto se describe una intervención biológica, la manipulación de la cadena genética de la humanidad primigenia. Eva no sería una mujer individual, sino la representación de la humanidad ya alterada, producto de la intervención de los dioses caídos. De allí que se entienda a Eva como símbolo de la humanidad actual, distorsionada respecto a la perfección inicial de Adán. Las consecuencias de esta manipulación son claras. En Génesis 6:3 se dice: «Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años». La longevidad original, cercana a los 1000 años según la tradición bíblica, fue reducida drásticamente. La manipulación genética recortó la vida humana como estrategia de control. Menos tiempo de existencia, menos posibilidades de despertar y comprender la verdad. En este punto la Biblia introduce la prohibición del árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 2, 16-17 lo relata: «Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás». Esta orden no proviene del Dios creador, sino del Dios invasor, que temía que el ser humano alcanzara el conocimiento. El libro secreto de Juan, un texto apócrifo, lo aclara. Quien entregó el fruto al hombre no fue la serpiente maligna, sino un mensajero del Dios verdadero, que buscaba devolverle la capacidad de discernir entre el bien y el mal. El símbolo de abrir los ojos aparece aquí como despertar a la verdad. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios.
Se lee en Génesis 3:5. No se trataba de condena, sino de liberación. El conocimiento conduce a la vida, y de allí que exista también el árbol de la vida. Génesis 3:22 lo confirma. He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. El plan de los dioses manipuladores fue impedir que la humanidad accediera a esa inmortalidad. Esta manipulación no quedó en el pasado. El relato bíblico del sueño profundo sigue vigente, pues la humanidad continúa dormida bajo sistemas políticos, económicos y religiosos que alimentan la ignorancia y perpetúan la pérdida de la esencia original. La expectativa de vida actual, que apenas alcanza los 80 años, es prueba de que la cadena genética sigue deteriorada por múltiples factores: alimentación, estrés, manipulación mediática y cultural. Pablo de Tarso describió esta lucha interna en Romanos 7:15. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y añadió en el versículo 23, veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Pablo comprendió que hay en nosotros un implante del error, un programa incrustado en la carne que nos impulsa al mal contra nuestra voluntad. Ese implante, descrito simbólicamente como una larva o parásito alojado en el cerebro humano, suplanta la voz interior y nos arrastra a la imperfección. Sin embargo, la conciencia espiritual puede sobreponerse. Pablo lo expresa en Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Es en el espíritu, en la fuerza interior, donde radica la posibilidad de regenerar la genética original de Adán. El despertar requiere conocimiento. No se trata de ritos religiosos, sino de investigación, discernimiento y práctica de la verdad. Al probar del árbol del conocimiento, la humanidad tiene la posibilidad de volver a conectar con el árbol de la vida. Jesús mismo lo reafirma en Apocalipsis 2:7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Vencer significa abrir los ojos, reconocer la manipulación y recuperar la esencia perdida. Los textos antiguos de diversas culturas coinciden en este relato. Las tablillas sumerias, el Popol Vuh, el Mahabharata, los mitos andinos de Bochica y Viracocha. Todos ellos hablan de dioses creadores y de dioses formadores, de intervenciones externas y de una humanidad que debe recordar su origen. Estamos, pues, en un tiempo de despertar. El llamado es a cuestionar, investigar y descubrir quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. En la medida en que respondemos estas preguntas con sinceridad y con acción, el germen del error comienza a morir y surge en nosotros una nueva humanidad, capaz de regenerarse y recuperar la vida plena para la cual fue creada.